Hola, ¿qué tal, amables amigos? Una vez más les saluda su servidor Miguel Rodríguez Cerda desde el Centro de Transmisión de Realpolitik Televisión en la ciudad de Oaxaca, México. Esta ocasión le presentaremos, como cada semana, el más acertado análisis y las críticas más certeras de nuestros analistas políticos y líderes de opinión locales y nacionales, además de otras informaciones de gran interés para usted. El estado que destaca por su cementerio de hospitales nosocomios que ya son elefantes blancos, en tanto pacientes mueren sin atención aquí en Oaxaca. Bien, Estados Unidos concede asilo político a uno de los más importantes testigos del caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Peña Nieto aseguran está a un paso de la justicia, esperemos que así sea. Resultado de la creciente impunidad y los constantes errores y fracasos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, diversos sectores piden la renuncia de su titular Rubén Vasconcelos Méndez. Un caso más de impunidad en la extensa lista de acontecimientos delictivos que suceden en Oaxaca. Bien, pues las acciones tardías e ineficaces de las corporaciones policíacas pues ya es una sangrienta costumbre el aparecer cuando el delito ha sido consumado. Caso amargo de la pequeña Fátima es ahora utilizado como carne de cañón para que viejos obsoletos y descontinuados de la política pasada se luzcan una vez más en entrevistas pagadas, en tanto los señores diputados del Congreso de la Unión se desgarran la ropa interior dando propuestas mágicas después del niño ahogado. Y en la literatura, el periodista oaxaqueño Carlos Cervantes presenta su tercer libro y otros interesantes temas de la información y análisis periodístico aquí en Realpolitik Televisión. Quédese con nosotros, comenzamos. Bueno, pues en el estado de Oaxaca, presa de una continua violencia desenfrenada, creciente impunidad y corrupción, hierros y omisiones, desgraciadamente han marcado la gestión del fiscal Rubén Vasconcelos Méndez al frente de la Fiscalía General del Estado. Voces que exigen su renuncia al cargo son cada vez más y muchos señalamientos que obedecen a que no ha podido con su encomienda de procurar justicia en la entidad. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, asegura que de ninguna manera dejará el cargo. No voy a renunciar, dijo. Exigencia de legisladores, políticos, dirigentes sociales y hasta de sus propios empleados, es un constante cada día más fuerte al solicitar que renuncie, porque pues son innumerables los delitos, no se investigan, hay elevados índices de impunidad, la delincuencia se ha empoderado y la ley se aplica de manera selectiva. A los amigos justicia y gracia, a los enemigos y desconocidos la ley a secas. A petición general de la renuncia se ha sumado también la del presidente de la Junta de Coordinación de la 64ª Legislatura Local del Estado, Horacio Sosa, quien le pidió al fiscal Vasconcelos considerar su renuncia ante los altos índices de violencia e impunidad en el Estado. En este sentido, el legislador recordó que se ha pedido a la Fiscalía la creación de una Fiscalía especializada para investigar los casos de feminicidio en Oaxaca, porque muchos de ellos permanecen aún en la impunidad, pero hasta el momento dicha solicitud no ha sido atendida. Caso palpable de impunidad es el de Juan Antonio Vera Carrizal, psicópata exdiputado del PRI, a quien subrepticiamente se le dio toda la oportunidad del mundo para que huyera tranquilamente después de haber cometido su fechoría en contra de la joven saxofonista María Elena Ríos Ortiz. Una vez que lo hizo, la citada fiscalía trató de dar a tole con el dedo al pueblo, ofreciendo la supuesta suma de 1 millón de pesos a quien ayudara a su captura con tal de que la Vox Populi quedara tranquila. Desgraciadamente así están las cosas en esta verde antequera, en donde los ingenuos diputados creen que haciendo docenas de leyes a cada momento van a solucionar los casos de delincuencia o impunidad, sin considerar que al acecho siempre se encuentra atrás de la justicia las feroces y poderosas garras de la corrupción, muchas veces con indumentaria oficial,
De acuerdo con informaciones oficiales, continúa el cateo en otra de las propiedades de Juan Antonio Vera Carrizal e intervienen en uno de los inmuebles ubicado en el municipio de Etla, Oaxaca. Es decir, que el espectáculo circense y la pantomima continúa para la diversión de los altos funcionarios que lo han estado protegiendo mientras huía para la burla al pueblo. ¿O usted qué opina? Bueno, en otras informaciones y por añadidura en la cuestión de la ineficacia policíaca, aquí en la ciudad de Oaxaca y sus superlentas y adormiladas acciones, fue el homicidio que se cometió hace unos días y a plena luz del día frente a una gasolinera denominada La Joya sobre la carretera internacional y demasiado cerca de un módulo policíaco. En este sitio fue ultimado con armas de alto poder una persona del sexo masculino casi sobre las narices y bajo los bigotes y los chongos de los y las policías, mientras el jefazo saboreaba una deliciosa torta tal vez. Las ráfagas de armas largas tronaban casi enfrente, dando muerte a un hombre a las afueras de esa comisaría policíaca. En dicho módulo nadie oyó nada. Les atacó una crisis de sordera, en tanto los asesinos terminaban su tarea repiqueteando las armas largas. Una vez consumado el homicidio, llegaron raudos y veloces 5 o 10 o 20 elementos policíacos perfectamente armados al lugar de los hechos, seguramente en espera de que los homicidas se dieran otra vueltecita y regresaran al mismo lugar, porque, como usted sabe, la máxima en criminología es: el criminal siempre regresa al lugar de los hechos tarde o temprano. Sin embargo, los polis se quedaron esperando y, como ya es su costumbre, siempre llegan cuando el delito ha sido consumado, únicamente a cuidar cadáveres y a cubrirlos del frío. Eso sí, también con armas largas, por si el homicida regresa a rematar el cuerpo. Se derrumba el teatro, la pantomima y las mentiras de la administración de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El gobierno de los Estados Unidos ha ofrecido asilo político a uno de los más importantes testigos clave sobre este hecho que también ha mantenido conmocionada a la sociedad mexicana. Citado testigo es la clave para definir la verdad sobre la presencia del ejército la noche en que fueron desaparecidos los 43 estudiantes. A 6 años de la desaparición de esos jóvenes de la Escuela Normal Rural Francisco Burgos, en un hecho histórico conocido hasta hoy, surge este impacto informativo. El 7 de enero pasado, una corte de Arizona se pronunció sobre este acontecimiento ocurrido el 26 de septiembre de 2014, sentando un importante precedente sobre un caso de impunidad que no ha podido ser resuelto por México. El marco de una solicitud de asilo político hecha por un testigo clave del caso, la juez Molly S. Fraser determinó que la versión oficial dada por el gobierno de Enrique Peña Nieto fue creada con base a la tortura para inventar testimonios y afirmó que otras piezas de evidencias igualmente fueron fabricadas o sembradas en la escena del crimen por el gobierno del entonces presidente Peña Nieto con el fin de sustentar la llamada verdad histórica. La sentencia, la Corte consideró que el ejército mexicano de este entonces y la Policía Federal participaron y estuvieron presentes durante los ataques y la desaparición de los estudiantes normalistas. La misma juez Fraser desafía la creencia de que un simple departamento de policía municipal tendría influencia política y los recursos necesarios para planear un intrincado encubrimiento y la desaparición de los 43 estudiantes. El testigo clave se llama Ulises Bernabé García y era juez de barandilla en la base de la Policía Municipal de Iguala y fue el primer testigo directo que vio al ejército en las calles de Iguala en las horas en las que ocurrió el ataque y la desaparición de los 43 estudiantes. En virtud de poseer la más alta verdad de los hechos y ser amenazado por el ejército y recibir orden de aprehensión en su contra por parte de la entonces PGR, en el gobierno de Peña Nieto, la juez Fraser determinó en su sentencia conceder asilo político a Ulises Bernabé García.
asegura que esta es la primera ocasión después de varias décadas que una corte americana se pronuncia sobre un caso de violaciones graves a los derechos humanos en México. Algunos conceptos de esta importante información fueron aportados por la periodista Anabel Hernández, hechos sin duda que colocan en el círculo de la aplicación de la justicia y la investigación al expresidente Enrique Peña Nieto, quien nervioso brinca de España a los Estados Unidos y viceversa en desesperada búsqueda de defensa legal. Pues hagamos costumbres y no leyes, reza un refrán, y esto lo menciono porque he aquí otro caso de impunidad en Oaxaca, el cual por presiones políticas liberan a un residente de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Cao, quien es acusado de asesinar a un humilde albañil en la población de Santo Domingo, barrio Bajo Etla, y a quien el juez lo liberó por considerar que se trató de un asesinato en defensa propia. Pues familiares de la víctima denunciaron que la liberación del homicida se debió a las presiones políticas que ejerció el director general de CAO, David Mayren Carrasco, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Eduardo Pinacho Sánchez. Dicho homicidio ocurrió la tarde del 1 de noviembre de 2018. Familiares de la víctima lamentaron que el asesinato quede impune. Al investigar al criminal se logró confirmar que dicho ingeniero se caracterizaba por ser prepotente y porque siempre andaba armado. Fuentes cercanas al acusado confiaron a los familiares del occiso que el director de CAO, David Mayren Carrasco, pactó con Eduardo Pinacho Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que su protegido saliera en libertad tras la audiencia de ampliación del término constitucional. Como podrán ustedes notar, en el estado de Oaxaca tenemos un surtido rico de casos de impunidad y parece ser que este mal, sumado a los continuos bloqueos, ya forman parte del patrimonio cultural y el folclore del estado. Únicamente falta el corte del listón oficial y que se envíe la iniciativa a la UNESCO con sede en París. Es obvio que la captura y el enjuiciamiento de los asquerosos criminales de la pequeña Fátima no son, desde luego, la mitigación de la indignación y el dolor de ver cegada una vida inocente. No son tampoco la solución que pueda disminuir la gráfica de feminicidios, pues alrededor del incalificable homicidio de esta pequeña rondan un sinnúmero de desaciertos en la aplicación de la justicia en nuestro México. Políticos y expolíticos que explotan el dolor ajeno para lucirse en los medios de comunicación y en las tribunas con entrevistas que a la vista son pagadas, criticando a Juan de las Peras que se les ocurre, solo porque en alguna ocasión se manifestaron precisamente como eso, como sus enemigos políticos. Expolíticos arrugados, inservibles, estorbosos, momificados y decrépitos dinosaurios de la grilla de la política pasada, siguen utilizando los nombres de las víctimas inocentes únicamente para posar públicamente ante las cámaras y los micrófonos como redentores, siempre abordando el tema tan de moda en estos días como es el del feminicidio. Y así poder resucitar en la política como el ave fénix de las cenizas de lo que fueron sus épocas de gloria, cuando eran otrora poderosos y muchas veces también corruptos. Casos tan vergonzosos como el que protagonizó ese grupo de diputados de los partidos PT, Morena y Encuentro Social, cuando se agarraron del chongo y se jalonearon hasta de la ropa interior baja, alardeando con su verborea grillera y colocándose la falsa túnica de grandes redentores, aprovechando, como ya dije, la desgracia, el dolor, el sufrimiento y la vida ya inexistente de una menor de 7 años como la hermosa Fátima, bajo el pretexto de acabar con los feminicidios y defender a la mujer. Allá arriba en la tribuna, desgarrándose las vestiduras y censurando a todo el universo oficial, Morena, PT, Encuentro Social y sus fieles seguidores, gritando teóricas soluciones que en la práctica ni ellos son capaces de poder llevar a cabo. Y por si fuera poco, en otros puntos de México o tal vez de Oaxaca, un alto, castísimo y beatificado sacerdote camina tranquilamente bajo su impecable sotana y se sienta sobre su mullido sillón de piel, rodeado de lujos, servidumbre, excelentes vinos de mesa, comidas y anillos de oro puro, y comienza a expresar
detrás de su escritorio de costosa caoba, la más enérgica protesta contra la pobreza y el hambre en el mundo. Y agrega además que los homicidios aberrantes de pequeños como Fátima son producto de la descomposición de nosotros como sociedad que somos. Que se entienda claramente, nosotros como sociedad, es decir, ellos no, porque ya se olvidaron los milagros infernales que cometieron sus legionarios de Cristo contra los y las menores de edad, cual parangón de una moderna Santa Inquisición. Bueno, pues qué tristeza nos causa que cuando por un lado falta atención médica, medicamentos e incluso médicos en otros aspectos, el hermoso estado de Oaxaca resalta como cementerio de hospitales, es decir, elefantes blancos que administraciones pasadas construyeron como una clara burla al pueblo necesitado. En este sentido se dice que Oaxaca ha resultado ser el campeón del cementerio de hospitales, pues se asegura que ningún otro estado de la República tiene tantas obras hospitalarias sin concluir. Su corona de campeón está diseñada con 46 hospitales especializados, generales y unidades de consulta, en donde algunos llevan más de 10 años desde que inició su construcción. Decenas de ellos requieren presupuesto de hasta 15 millones de pesos, recursos que aunque ya están autorizados, no se ha visto reflejado en las citadas infraestructuras para que comiencen a operar. Únicamente tumbas de promesas y más promesas. Entre las obras inconclusas de mayor importancia se encuentra el Hospital Comunitario de Ixtlán, el Hospital Materno Infantil de Juchitán de Zaragoza, el Hospital General de Matías Romero, así como el Hospital General de Reyes Etla, obra que quedó inconclusa en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, y otras más que son necesarias para la atención a miles de habitantes de comunidades de alta y muy alta marginación. La vana justificación de los dineros del pueblo para echarse el sobrante al bolsillo. Y dentro de las siempre amargas noticias surge una buena en el periodismo oaxaqueño, ya que Carlos Cervantes, decano de esta profesión en la entidad, presenta su tercer libro, que es una interesante compilación de narraciones y trabajos periodísticos publicados en la revista Realpolitik, en donde describe historias como el robo de la corona de la Virgen de la Soledad, los sismos que han sacudido a Oaxaca a través de los siglos, así como algunos crímenes que en su momento conmovieron a la sociedad oaxaqueña, como el crimen de la señora Tanús, el asalto sangriento a la casa de la señora Cabrera y muchas otras importantes recopilaciones que de gran interés histórico y anecdótico en este importante tercer libro de nuestro periodista y escritor Carlos Cervantes, titulado Sucesos y personajes de ayer. Personajes del arte, la música, la educación y la política, tales como Álvaro Carrillo, Rodolfo Morales, Agustín Márquez Uribe, Jacobo Dale Vuelta, Casiano Consati, Eulogio Guilou y Manuel García Vigil, entre otros. Así pues, desde este espacio de Realpolitik Televisión, enviamos una cordial felicitación a nuestro colaborador Carlos Cervantes, deseándole el mayor de los éxitos en esta su tercera obra literaria. Y bien, amables amigos, muchísimas gracias por el favor de su atención a nuestro resumen semanal de Realpolitik Televisión. A nombre de nuestro gran equipo de periodistas y analistas políticos nacionales y locales, su servidor Miguel Rodríguez Cerda les invita cordialmente para que nos acompañen nuevamente a partir del próximo lunes. Síganos a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Participe con nosotros y forme parte de Realpolitik Televisión. Coordinador de Información Luis Ramírez. Edición general Óscar Luría Polanco. Una producción de Realpolitik Televisión. Gracias y hasta la próxima semana.